Una noche más para compartir la palabra del Señor. Recuerden que de lunes a viernes hay cápsulas proféticas, devocionales proféticos, pero también estamos añadiendo los jueves y los sábados a esta hora enseñanzas proféticas. Hoy el tema se titula Un discípulo profético. ¿Qué es un discípulo profético? Hoy vamos a aprender qué es un discípulo profético a través de su palabra, a través de la revelación del Espíritu Santo. Normalmente la palabra del Señor desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es profético. Diferentes formas, maneras Dios habló, de una forma, de otra, diferentes formas a través de los números, a través de los sueños, a través de los videntes proféticos, de los profetas de Dios. Pero, ¿qué es un discípulo de Dios o qué es un discípulo de Cristo? Recuerden que hay 5 mantos de Efesios 4:11, pero hay diferentes ministerios, diferentes niveles o diferentes profetas de parte del Espíritu Santo. Normalmente, hoy en día, nos damos cuenta que un discípulo profético conlleva compromiso, responsabilidad, una entrega por completo del Espíritu Santo. Un discípulo profético conlleva consagración, conlleva una entrega por completo a Cristo. Nos damos cuenta que la palabra discípulo significa estudiante, aprendiz o algo específico de aprender o estar aprendiendo acerca de un maestro. El discípulo significa, en el hebreo, nos damos cuenta que hay diferentes significados del discípulo. Por ejemplo, significa aprendiz, significa estudiante y significa una persona que sigue los pasos de su maestro. Entonces nos damos cuenta que el discípulo, cuando Jesucristo andaba predicando con los apóstoles a diferentes naciones, diferentes tribus, diferentes aldeas, diferentes pueblos, a él le llamaban de diferentes nombres. Le decían el rabino, le decían el Mesías, le decían el Hijo de Dios, el Hijo de David, pero también le llamaban un nombre que era maestro. Entonces nos damos cuenta que el Jesucristo es el maestro de un discípulo. Jesucristo es el maestro de todo discípulo profético, de todo discípulo evangelístico, de todo discípulo, de todo hijo de Dios. Jesucristo es nuestro maestro hoy y siempre. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que ser discípulos de Cristo. Pero hoy vamos a estudiar qué es un discípulo profético. Un discípulo profético no solo es tener un llamado profético, no solo tener dones proféticos. El discípulo profético conlleva un entrenamiento, una formación conforme el Espíritu Santo indique. Un verdadero discípulo profético conlleva, él se forma a través de los desiertos, las tormentas, pero también a través de una formación de un profeta, una formación a través de un vidente profético. Porque como ese nivel, ese ministerio, ese llamado profético conlleva una formación. Pero un evangelista, un pastor no puede capacitar o entrenar a un profeta. Porque un profeta tiene que ser instruido o entrenado, o capacitado o formado con un profeta o un vidente profético. Por ejemplo, un evangelista, un pastor, todo manto conlleva una formación distinta. Entonces, por ejemplo, vamos a Mateo 9:35. Mateo capítulo 9, versículo 35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, se compadeció de ellas, porque estaban extenuadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Versículo 37, entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies, o sea, a la obra del Señor. Nos damos que conlleva un discípulo profético, conlleva que tiene que tener dones.
dones de sanidad, de milagros, de prodigios, señales que el Espíritu Santo hace a través de un profeta o de un vidente profético. Un verdadero discípulo profético conlleva dones de sanidad, de liberación. Aunque todos, por ejemplo, hijos e hijas de Dios consagrados tienen autoridad para reprender los demonios de las enfermedades, porque así nos dice el Espíritu Santo en su palabra. Pero hay espíritus, hay potestades que no van a poder expulsar de la persona en liberación, porque el fuego del profeta, el fuego de un discípulo profético es un fuego poderoso. Es un fuego que está capacitado para entrar a niveles de guerra espiritual. Está capacitado para orar por gente enferma, resucitar muertos, dice la palabra del Señor. Porque el nivel de un discípulo profético, cuando se consagra, cuando está direccionado por el Espíritu Santo y ese llamado y esos dones están entrenados y capacitados, es algo sobrenatural que ocurre. Porque un siervo profético o un discípulo profético conlleva una formación del reino celestial. Por eso aquí cuando dice Jesucristo en su palabra en Mateo 9 versículo 35 dice: recorría Jesús en todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Predicaba Jesús todas las ciudades de la aldea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Qué es el evangelio del reino? El gobierno de Él, el poderío de Él, el reinado de Jesús. Porque el evangelio de Cristo son nuevas noticias. Las buenas nuevas significa el evangelio de Cristo. Ganará almas para Cristo. Personas que vengan a nacer de nuevo, a recibir a Cristo en su corazón, bautizarse y vivir una vida consagrada delante de Dios. Pero nos damos cuenta que aquí Jesús dice, Jesús en todas las ciudades, recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas de ellos y predicando el evangelio del reino. El evangelio del reino es autoridad. Viene con unción, viene con fuego, viene con una autoridad sobrenatural. Por eso es que dice, y sanando toda enfermedad. Entonces un discípulo profético conlleva autoridad y unción. Si un discípulo no tiene autoridad, no tiene unción, no tiene carácter, realmente va a ser imposible que dé fruto en un ministerio, en una iglesia o incluso en su llamado que Dios le dio. Porque aquí nos enseña Jesucristo que una cualidad de un discípulo profético es que tiene que predicar el evangelio del reino. Tiene que tener una intimidad con el Espíritu Santo. Aquí dice, y al ver las multitudes se compadeció de ellas, porque estaban extenuadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Nos damos cuenta que aquí hay otra cualidad de un discípulo profético. Tiene que tener misericordia por las almas perdidas. Tiene que tener misericordia por aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón, que están enfermas, que están heridas, que están en depresión, que están enfermas. Tener esa misericordia por aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Una cualidad de un discípulo profético no solo es un llamado profético, no solo es tener dones de sanidad, de liberación o tener el don de profecía, no. Una cualidad de un discípulo profético es más profundo, es más extenso. Y una cualidad de un discípulo profético es misericordia. Tener esa misericordia por aquellas personas que necesitan de Cristo, que están padeciendo dolor, enfermedad, depresión. Jesús aquí dice, y se compadeció de ellas, porque estaban abatidas y angustiadas, como ovejas sin pastor. La historia cuenta que en ese momento en la antigüedad, los pastores tenían un bastón, que tenían como una U, y que cada oveja que se movían para la derecha, izquierda o se querían mover, el pastor hacía esto y abarcaba el cuello de esa oveja. Eso representa autoridad, representa dirección. El bastón representa autoridad, representa unción y representa dirección. Y muchas veces también exhortación, pero no exhortación como muchos lo hacen, señalando y condenando, no. Lo que significa exhortación significa
formación y alinear a la voluntad de Cristo, a la oveja, al Hijo de Dios. Formar y alinear al hijo, a la hija de Dios, conforme a la voluntad de Dios, para que dé fruto, para que cumpla con ese plan y propósito de Dios. Entonces la enseñanza de hoy profética es, ¿qué es un discípulo profético? Un discípulo profético no solo dice, así dice el Señor, no solo es decir cosas futuras, no. Un discípulo profético conlleva dones, formación, alineación, amor del Señor, misericordia. Conlleva muchas cualidades un discípulo profético. Hoy en día pensamos que solamente es caminar con una palabra profética para las naciones o una palabra profética para el futuro, y no es así. Eso es parte de la profecía, del don de profecía, es parte de lo que Dios revela a través de su Espíritu, pero no solo conlleva un discípulo profético solamente eso. Conlleva misericordia en su corazón, conlleva una llenura de su Espíritu Santo, conlleva unción, conlleva autoridad, conlleva carácter. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que empezar a caminar como discípulos proféticos. Si hoy Dios te ha dado un llamado profético, te ha dado un llamado profético, tienes que caminar en formarte, en entrenarte como ese llamado profético, ese diseño divino que Dios da. Pero tal vez tu llamado sea evangelístico, tal vez sea pastor. Fórmate como pastor, fórmate como evangelista, porque el ministerio y el llamado es una formación y una alineación para cumplir el diseño y el propósito de Dios que nos ha dado en esta tierra. Es ganar almas para Cristo, es compartir el evangelio de Cristo, el evangelio del reino, con sanidades, prodigios, maravillas, pero también exhortando a la gente, a la creación del Señor, que venga al arrepentimiento, que venga a nacer de nuevo, para que se forme, que viva en santidad y obediencia. Entonces el discípulo profético conlleva muchas cosas. Una cualidad de ellos, vuelvo a repetir, predicar el reino de Dios, predicar el evangelio de salvación y de vida eterna. Y nos damos cuenta que el ministerio profético conlleva también una entrega por completo. La palabra del Señor en Mateo 9, versículo 35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes se compadeció de ellas, porque estaban extenuadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, o sea, a su obra. Hoy en día la iglesia de Cristo está dormida. No quieren predicar, no quieren compartir el evangelio de Cristo a las ciudades, pueblos y naciones. Hoy en día la iglesia está pasiva. Hoy en día la iglesia de Cristo está dormida, y es necesario que despierte, porque hay trabajo, hay muchas almas para ganar para Cristo. Es tiempo de trabajar como un discípulo profético. Es tiempo de caminar conforme un discípulo aprobado por el Espíritu Santo. Entonces aquí cuando dice: la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos, o sea que la obra es mucha. Hay mucho trabajo que hacer: predicar, ganar almas, ministrar, formar discípulos, predicar a las naciones, orar por los enfermos, por liberación, por sanidad. Pero hoy en día mucha gente no quiere meter las manos a la obra del Señor, porque hay diferentes formas como trabajar en la obra del Señor. Muchos trabajan como profetas, otros trabajan como evangelistas, como ministros, como pastores, como salmistas, pero no solo es así, porque un discípulo profético conlleva servicio. Hoy en día mucha gente sirve en la iglesia. No solo es un pastorado, no solo es un llamado, también hay dones, también hay ministerios. Por ejemplo, el ministerio de servir, porque servir a Dios es una cualidad, es un don, es un llamado de Dios. Porque el servir a Dios tiene que nacer del corazón, tenemos que tener hambre y sed de Dios. Hoy en día pensamos que solo es decir Dios te ama. No, es predicar a toda criatura, es ganar almas para Cristo,
Compartir el amor del Señor conlleva salvación, misericordia, sanidad, libertad. Porque el amor de Dios conlleva y abre muchas puertas. Entonces nos damos cuenta que el discípulo profético conlleva muchas cosas. Por ejemplo, el significado también de discípulo significa talmid o lamad, y significa agua o océano. Eso quiere decir una amplitud. Por ejemplo, el mar, si ustedes se dan cuenta, el océano es enorme. Entonces un discípulo profético, un discípulo de Dios, tiene que ensanchar el reino de Dios. Tiene que cumplir con ese propósito divino de Dios. Si tú tienes un llamado, tienes que cumplir con ese propósito. Está bien trabajar, está bien hacer negocios conforme a la voluntad de Cristo. Pero si tú no cumples con el propósito divino que Dios te dio, entonces esas puertas se van a cerrar. Porque la Biblia dice que Dios abre puertas, pero también las cierra. Pero cuando nosotros cumplimos con ese plan y propósito divino de Dios, Dios empieza a abrir puertas. Dios empieza a bendecir tu ministerio. Dios empieza a bendecir a tu familia, a ti mismo, con sanidad, con libertad, con bendición. ¿Por qué? Porque estás caminando en obediencia. Otra cualidad de un discípulo profético conlleva obediencia. Obediencia al Espíritu Santo, obediencia a su palabra. Por ejemplo, vamos a un pasaje en Génesis 1:28, porque nos damos cuenta que el discipulado o ser discípulo profético o discípulo de Dios no empezó solamente en los evangelios. Ya traía una descendencia de Adán y Eva. Génesis 1, versículo 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí les dio un mandato a Adán y Eva, el eterno Dios. Dios mismo, el gran yo soy, el eterno Dios, dio un mandato de fructificar. Les dio un mandato de caminar. Cuando dice, y les bendijo y Dios y les dijo, fructificar y multiplicaos, estaba hablando de dar fruto. Estaba dando de ensanchar esa familia, hijos y todo ello. Pero en el mundo espiritual eso significa un discipulado. Adán y Eva eran discípulos de Cristo, eran discípulos de Dios mismo. Y cuando Dios les dijo, y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Cuando dice señoread, está hablando de autoridad, está hablando de unción. Porque recuerden que Adán era un profeta, era un vidente auténtico, original. Y nos damos cuenta que cuando ellos pecaron, empezaron a moverse distinto. Pero cuando ellos estaban viviendo en el Edén, estaban viviendo con la visión profética todo el tiempo, la visión de vidente, estaban viendo el mundo espiritual. ¿Era normal para ellos? No. Era una cualidad, era un ministerio profético que tenía Adán. Y nos damos cuenta que el discípulo profético de ellos era el Adán. Recuerden que en el Nuevo Testamento, ya en la gracia, Jesucristo vino a la cruz del Calvario a dar su vida por nosotros, pero se estaba entregando por completo. Entonces, una cualidad de un discípulo profético es caminar con la voz de Dios. Porque recuerden que la voz de Dios es la que guía nuestros pasos. Otra cualidad de un discípulo profético. ¿Qué es un discípulo profético? Alguien que escucha la voz de Dios y la obedece. Vuelvo a repetir, otra cualidad de un discípulo profético es que escucha la voz de Dios y obedece a esa voz. No obedece la voz de la carne, no obedece la voz de los demonios ni de Satanás, sino que obedece la voz de Dios para caminar en el propósito divino que Dios le dio. Parte de ese discipulado profético que Dios ha entregado a cada hijo y cada hija de Dios con un llamado profético, el entrenamiento de un discípulo profético es poner ágil el oído para escuchar la voz de Dios. Porque a Dios tú lo puedes escuchar audiblemente, lo puedes escuchar en el espíritu, tú puedes escucharlo por visiones, sueños, visiones cerradas, visiones abiertas. Puedes escucharlo también por colores, por números.
porque Dios habla de muchas formas y maneras. Entonces nos damos cuenta que el nivel de un discípulo profético es muy extenso. Ahora vuelvo a repetir, un discípulo evangelístico, un discípulo pastoral o un discípulo de maestro o un discípulo salmista es distinto a un nivel profético. Aunque todos conllevan consagración delante de Dios, aunque todos conllevan escuchar la voz de Dios, todos conllevan una formación distinta. Todos conllevan una formación distinta, porque tienen diferentes dones cada ministerio. Anteriormente hablábamos en las cápsulas proféticas, para los que se han conectado en estas semanas atrás, hablábamos que un evangelista puede también ser profeta, un pastor puede ser también evangelista, o sea, pueden tener un manto, 2 mantos, 3 mantos, incluso los 5 ministerios, porque esos ya sería un ministerio quíntuple. Porque el plan y el propósito de Dios es que el ministerio quíntuple sea ese cuerpo para edificar a la iglesia. Por eso cuando dice Efesios 4:11 que Él constituyó a unos apóstoles, otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, estaba hablando de un equipo. Una iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo tiene que tener los 5 ministerios para tener un equilibrio en la iglesia. No puede solamente trabajar el pastor sin evangelista. No puede trabajar el profeta sin un pastor o un salmista. Todos conllevan un equipo. Y siempre tiene que venir con una autoridad. Por ejemplo, como hijos, Primera de Corintios habla del orden bíblico de la autoridad. Por ejemplo, que Jesucristo es la cabeza de todo varón y varón es la cabeza de la mujer y la mujer es cabeza por causa de los ángeles. Entonces nos damos cuenta que ese pasaje habla de un orden bíblico. En una iglesia, en una familia, conlleva una cabeza de varón. Porque la iglesia, la cobertura real bíblica, la cobertura es Jesucristo. Entonces nos damos cuenta que el discipulado profético o un discípulo profético conlleva la voz de Dios constantemente. Todo hijo, hija de Dios conlleva una consagración y santidad, vuelvo a repetirlo. Pero un discípulo profético tiene que tener más esa sensibilidad de escuchar la voz de Dios. Porque el llamado profético se activa el don de profecía, se activa el don de lenguas, el de interpretación de lenguas, se activa varios dones de expresión. Recuerden que un profeta se mueve por expresión y es diferente que un vidente profético. Por ejemplo, voy a dar un poquito de unas pinceladas acerca del profeta y del vidente. Por ejemplo, el profeta se mueve por expresión audiblemente y a través de las lenguas, que es el don de profecía de la raíz espiritual. Audiblemente por lenguas o por interpretación de lenguas. Pero el vidente ve la voz de Dios, no solo la escucha. Entonces el vidente profético se mueve a través de visiones, sueños, interpretaciones, se mueve en el pasado, presente y futuro. Yo me atrevo a decir que en el ministerio profético, el vidente profético es más completo que un profeta. Aunque los dos son profetas, el vidente profético está más completo que un profeta de oficio o un profeta de normal de oficio que un llamado profético. ¿Por qué digo esto? Recuerden que todo vidente es un profeta, pero no todos los profetas son videntes. Vuelvo a repetir, todos los videntes proféticos son profetas, pero no todos los profetas son videntes. Entonces todos esos niveles, cuando tiene una formación, un discípulo profético, todo esto se enseña. Se enseña cómo mover, cómo activar, porque Dios nos da el llamado, Dios nos da los dones, pero tenemos que conllevar una formación, alineación para aprender cómo usar el don, cómo usar el llamado que Dios da. Porque muchas veces por eso la gente tropieza, por eso la gente no da fruto, porque no lleva una formación conforme a la dirección del Espíritu Santo. Tú no puedes caminar solamente con unción, porque la unción conlleva carácter, autoridad y dirección del Espíritu Santo. Tú no puedes caminar solamente con autoridad, porque la autoridad conlleva amor, carácter, obediencia. Entonces tú no solamente puedes caminar con un llamado,
Tienes que caminar con el llamado, con los dones, pero con una alineación de cada don y cada llamado que Dios te da. Por eso nos damos cuenta que Adán y Eva fueron formados. Aunque ellos pecaron, falló Eva y fallaron ellos y fueron expulsados del Edén, no quiere decir que no conllevaron una formación, porque sí conllevaron una formación, porque constantemente estaban hablando con Dios, estaban escuchando la voz de Dios y obedeciendo. Y hoy en día muchas veces la iglesia de Cristo oye la voz de Dios, pero no obedece lo que Dios le dice. Conlleva una debilidad y está obedeciendo la carne, el orgullo y la soberbia. Y un discípulo profético resiste la tentación. Aunque escucha a los demonios, aunque escucha la carne, no les hace caso. A quien escucha un discípulo profético, un hijo de Dios, escucha la voz de Dios. Porque Proverbios dice que la voz de Dios es la que guía nuestros pasos. No es la carne, ni el yo, ni las emociones, es el Espíritu Santo, es su voz. Entonces es necesario empezar a caminar en ello. Por ejemplo, vamos a Mateo 28. Mateo 28, versículo 19 nos habla de la gran comisión de Cristo. Y esa gran comisión de Cristo no empezó aquí, empezó desde Adán y Eva, desde el principio. Nos damos cuenta que Adán y Eva empezaron a dar fruto, porque Dios les dijo: fructificaos, caminar, y dice, y tener autoridad sobre las bestias, animales. Habla de una autoridad, de un reinado. Entonces nos damos cuenta que cuando dice Jesús en Mateo 28, versículo del 17 en adelante, dice: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones. Y ya después de eso, en el 20 dice: enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí Jesús está mandando a los apóstoles, pero ya estaban formados. Porque cuando dice el versículo 20, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Aquí habla de dos cosas: una formación, que ellos fueron entrenados, capacitados en su llamado y su ministerio, en sus dones que Dios le había dado. Pero también dice algo importante. Dice: enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Aquí está hablando de una palabra profética, que les he mandado. O sea que era un presente que les estaba ordenando, pero también era futuro. Y hoy en día la iglesia tiene que cumplir con esta gran comisión. Tiene que cumplir con esta gran comisión. Un discípulo profético, un hijo de Dios, una hija de Dios, tiene que cumplir con el propósito divino. El propósito divino es ganar almas para Cristo, compartir el evangelio de Jesús. Porque Mateo 24 dice: ir y predicar el evangelio a toda criatura, y predicar el evangelio de Cristo y arrepentimiento y perdón de pecados. Nos damos cuenta que todo esto conlleva algo muy profundo. Porque desde el inicio, cuando decimos discípulo, recuerden que discípulo significa alumno, estudiante o alguien que sigue a su maestro. En el hebreo significa así. En el hebreo significa la palabra instruido, imitador. Y la palabra hebrea es mayim. Y esa palabra significa identidad, significa imitador y instruido. Imitador, ¿por qué? Hay un pasaje en la Biblia que dice Jesucristo que tenemos que ser imitadores de Cristo. Un verdadero discípulo de Cristo, un discípulo profético, conlleva que imitemos a Cristo. Cuando Jesús les dijo: sean mansos y humildes como yo, Jesús dijo: seguir mis pasos, mis huellas, es imitar a Jesús. Si Jesús derramó ese ministerio profético, apostólico, ¿por qué se movían los 5 mantos? Pero muchas veces se movían en el ministerio profético. Entonces tenemos que imitar a Jesús. ¿Cómo predicaba Jesús? En las calles, en las casas, en el mundo entero. Entonces tenemos que compartir el evangelio de Cristo. Pero también Jesús derramaba poder y unción en liberaciones, sanidades, milagros, prodigios, señales y maravillas. Y muchas veces ellos escuchaban la voz de Dios y les daba enseñanzas bíblicas.
Tenemos que profundizar también en la palabra del Señor. Porque hay un pasaje que dice, y meditará de día y de noche, meditar de día y de noche en su palabra. Porque meditar lleva a una profundidad sobrenatural. Cuando tú meditas la palabra, se abren los códigos proféticos. Cuando tú meditas en la oración y en la palabra del Señor, Dios abre oráculos proféticos. Y hoy en día muchas veces solo quieren leer la Biblia literal, pero nunca profundizan al mundo espiritual. Cuando la Biblia dice escudriñar su palabra, ¿sabe lo que significa? Es profundizar. Entrar y profundizar y recibir revelación proféticamente. Recibir la revelación de esa enseñanza. Recibir la revelación del Espíritu Santo a través de la meditación de su palabra. Hoy en día mucha gente quiere revelación, pero no lee Biblia. Nunca van a recibir revelación. Porque si no tienes conocimiento, no hay revelación. Porque mientras más conocimiento tengas en su palabra, en profundizar, hay más revelación de Dios. Por eso es cuando la palabra profética o la palabra de Dios dice, meditarás en este libro de día y de noche. Estaba hablando y vas a profundizar en el mundo espiritual. El Espíritu Santo va a abrir puertas sobrenaturales. Porque la Biblia no solo es un libro más, es algo poderoso. Es la voz de Dios mismo, es la esencia de su presencia. La palabra es inspirada por Él. La palabra es la voz de Dios. Porque también es la palabra profética. Cuando dice la Biblia la palabra profética más segura es su palabra, quiere decir que es su voz. Porque la Biblia fue inspirada por Él. Entonces nos damos cuenta que cuando leemos la palabra, Dios nos está hablando. Cuando leemos su palabra, Dios nos está edificando. Cuando leemos su palabra, Dios nos está hablando, nos está sanando, libertando. Porque la Biblia dice que la palabra es como espada de dos filos. Escudriña hasta los tuétanos, los huesos. ¿Por qué? Porque eso es algo profundo. Es algo sobrenatural. Entonces debemos empezar a caminar como discípulos proféticos. Caminar como discípulos reales de Cristo. Ya no es tiempo de estar jugando al cristiano. De jugar a una iglesia light. No. Es una iglesia de poder, de unción, de autoridad, de fuego. Caminar con esa dirección del Espíritu Santo. Ganar almas para Cristo, discipularlas, formarlas y enviarlas. Porque no solo es formarlas y alinearlas, también es formarlas, alinearlas, conforme a la presencia de Dios, conforme a la dirección del Espíritu Santo. Pero también es enviarlas para que ellos cumplan con ese plan y propósito de Dios que les dio. No podemos ser egoístas a que solamente nosotros como hijos de Dios, siervos de Dios, predicamos y todo. No, también tú puedes predicar. También tú puedes ser formado. También tú puedes llenarte de la presencia de Dios. Yo cuando el Espíritu Santo me indicaba en hacer estas enseñanzas jueves y sábado, hoy de lunes a viernes, cápsulas proféticas, era con un propósito de que la gente que no conozcan de Cristo es tiempo de nacer de nuevo. Y que también si ustedes se gustan formar, alinear en su ministerio que Dios le dé, o tal vez tú no conozcas de Cristo, también puedes venir y nacer de nuevo y formarte como un discípulo profético, como un discípulo evangelístico, como un discípulo de pastoral, un discípulo como maestro, salmista, lo que Dios te haya dado. Entonces debemos de caminar con la dirección del Espíritu Santo. Esta enseñanza es muy extensa, porque habla de códigos proféticos a través de un discípulo profético. Vuelvo a repetir, un discípulo profético también conlleva proclamación, anunciar el evangelio y la llegada del reino de Dios. Vuelvo a repetir, un discípulo profético es proclamación, anunciar el evangelio y la llegada del reino de Dios. Un testimonio progresivo, como Jerusalén, empezando desde casa, familia, y extenderse hasta los confines de la tierra. No solo es llegar y decir, ya sé Biblia, ya tengo don, tengo llamados y voy a hacer lo que yo quiera. No, es lo que el Espíritu Santo indique y lo que el Espíritu Santo nos dé. Nosotros no podemos caminar por nuestro yo, ni la carne, ni por nada. Tenemos que caminar conforme a la dirección del Espíritu Santo, caminando con esa dirección. Porque hoy, como siervos de Dios,
Tenemos que tener esa misericordia por el perdido, por el enfermo, por aquellas personas que están en depresión, con dolor, con enfermedad. Tenemos que empezar a caminar con esa misericordia. Pero al caminar en las ciudades, naciones, en tu familia, en tu casa, necesitas autoridad, unción, carácter, formación. Necesitas santidad, obediencia. Ahora, hoy en día, mucha gente piensa que tener autoridad es pisotear a las ovejas, es pisotear al prójimo. No, la autoridad conlleva una formación, una alineación y una dirección del Espíritu Santo. La autoridad es para los demonios. Tener autoridad es para reprender a los demonios. La autoridad es para expulsar todo lo maligno. La unción es para pudrir yugos. Pero también recuerden que tenemos que tener el amor del Señor en nuestro corazón. Porque todo llamado, todo siervo, toda sierva de Dios conlleva un llamado, pero tiene que tener amor en el corazón. Hoy en día mucha gente es imitador de sus pastores, es imitador de la gente, del mundo, pero eso es antibíblico. Tú tienes que ser imitador de Cristo. Tú tienes que ser imitador del Espíritu Santo. Tenemos que seguir los pasos de Jesús. Honrar a Jesucristo. Honrar al Padre, al Espíritu Santo. Honrar al Espíritu Santo y ser imitadores de ellos. Porque el hombre falla. Todo siervo, toda sierva de Dios va a fallar. Pero Jesucristo jamás te va a fallar. Si tú eres imitador de Cristo, Dios te va a formar. Si tú eres imitador de Cristo, Dios te va a transformar. Si tú eres imitador de Cristo, Él te va a llenar de su amor, de su presencia. Porque hoy en día la gente quiere imitar al mundo, quiere imitar el pecado, quiere imitar a la carne. Pero no, Dios te dio un diseño divino. Y ese diseño divino es único. Ese diseño divino es único. Y tienes que ser imitador de Cristo. Tienes que empezar a caminar siendo imitador de Cristo. Porque parte de un discípulo profético es completamente ser imitador de Cristo. Porque la palabra discípulo significa estudiante, alumno, ser instruido, pero también significa imitador. Entonces hoy en día nos quedamos con esta palabra. Tenemos que caminar en santidad, obediencia, ser imitadores de Cristo. Solo quise dar unas pinceladas de esta enseñanza profética. Ya más adelante subiré la segunda parte acerca qué es un discípulo profético. Hoy en día queremos el don, el llamado, pero no se trata de que yo lo quiera, sino que Dios le plazca dárselo. Porque recuerden que todo don, todo llamado es dado por el Espíritu Santo. Y nosotros nos conlleva caminar conforme a la voluntad de Dios y que Dios nos forme, que Dios nos enseñe cómo usar los dones, cómo usar el llamado que Él nos da. Porque tenemos que ser entendidos, tenemos que ser direccionados por el Espíritu Santo. Amén. Hay más pasajes bíblicos, hay más enseñanza acerca de esto. Más adelante subiremos la segunda parte de cómo ser o qué es un discípulo profético. Pero recuerda, no solo es el llamado profético, no solo es el don profético, porque un profeta, un vidente profético, un hijo de Dios real, conlleva una entrega por completo a Dios, conlleva tener carácter, formación, autoridad, unción, fuego, amor del Señor, conlleva muchas cosas. Y por eso es que Dios nos ha indicado capacitar, formar todo llamado y todo ministerio. Porque hoy en día quieren predicar conforme la carne o conforme yo quiera. Y no es así. Es conforme el Espíritu Santo indique. Es como Dios te forme. Es como el Espíritu Santo te dirija. Todo tema, toda enseñanza, toda dirección, la liberación, las sanidades, milagros, Dios es el que lo hace. Y Él indica cuando Él quiere hacer algo. Porque hoy en día el ministerio profético o el discípulo profético conlleva una formación. Como personas fallamos. Y hoy en día mucha gente quiere ministerio, quiere dones y tiene falta de perdón en su corazón. Es que mi pasado fue un error, me fallaron, me traicionaron, hicieron esto o lo otro. Y no perdonan. Recuerda que un corazón perdonador representa humildad y vas a ser lleno más de la presencia de Dios y de su amor. Porque un corazón que perdona, tal vez el dolor, la depresión o lo que pasó fue difícil,
Pero parte de un discípulo profético es empezar a sanar el corazón, empezar a perdonar. Suelta ese pasado malo, suelta ese pecado, suelta lo que te está agobiando, porque hoy Dios quiere darte lo mejor. Dios quiere bendecirte, sanarte y libertarte. Quiere formarte conforme a su dirección de Él, porque el Espíritu Santo es bueno. Amén. Dios les bendiga y recuerden, el sábado seguimos con la segunda parte de qué es un discípulo de Cristo. Solo hoy es la primera parte, fue unas pinceladas breves de unos minutos, pero el sábado compartiremos la segunda parte de esta enseñanza, qué es un discípulo profético. Amén. Dios les bendiga y recuerden, de lunes a viernes cápsulas proféticas, pero jueves y sábado enseñanzas proféticas. Y Dios va a hablar a tu corazón, tu alma, tu espíritu, para los que están escuchando ahora y los que escuchen después. Porque Dios te ama y quiere lo mejor para tu familia y para ti. No pierdas más el tiempo en el mundo, en el pecado, en la vanagloria. Es tiempo de buscar la presencia de Dios, porque ahí sí edifica, ahí sí vamos a dar fruto, ahí sí vamos a ser bendecidos en gran manera. Amén. Dios les bendiga y bendiciones.